Hola, soy Joal García y hoy vamos a hablar sobre los tipos de personajes. Comenzamos. Pues bueno, vamos a empezar con el primero, que sería el protagonista, o sea, básicamente el sujeto principal de la historia. En él veremos todo lo que se basa, la historia. Él no necesariamente tiene que ser el bueno, a veces puede ser el malo. Lo importante es que es la persona en el que gira la historia. Los eventos transcurren y se basan muchas veces en él. Él puede ser, dependiendo de la historia, generalmente alguien bueno, alguien huérfano, alguien que necesite una meta que conseguir. Sus motivaciones son muy nobles, todo ese tipo de características que marcan a un protagonista. Bien, ahora vamos a hablar sobre el antagonista, la némesis del protagonista. La persona que está ahí para que todas las metas del protagonista sean complicadas de conseguir. El obstáculo o muchas veces el que le da todas las herramientas al protagonista para que cumpla sus metas, pero pues todo es parte de su plan para conseguir algo del protagonista. El antagonista es alguien fundamental en la historia, siempre está presente, a veces te lo muestran como disimuladamente, otras veces simplemente no lo ves y lo conoces hasta el final, nada más se habla de él, pero es fundamental porque es la contraparte de el héroe, o sea, nuestro protagonista. Pasamos ahora a los secundarios, que vendrían siendo generalmente los personajes que salen en las obras para darle contexto o idea. Son personajes que son o amigos del protagonista o secuaces del villano, que tienen una importancia en la trama también. No son el prota, no son el héroe todopoderoso que tiene el sueño, ni tampoco el villano que quiere ganar, pero son personajes que ayudan en el viaje del protagonista y que también ayudan al villano a evitar que el protagonista consiga sus objetivos y que también tienen sus propios ideales y pueden resaltar porque en la historia también se les centra mucho. Son muy importantes en la trama porque si no sería muy plana de un héroe y un villano y ya. Y por último vamos con los extras, que son esos personajes que no son ni secundarios ni protagónicos y que nada más aparecen para dar ambiente a una escena o para el ejemplo de la trama que tenga un poco de contexto, ¿no? Pueden ser variados, no sé, tu protagonista va a una cafetería y es la persona que lo atiende en la cafetería. No tiene relación con él, pero necesitas poner un personaje porque no puedes simplemente no tener una cafetería que no tenga nadie. Son personajes que están ahí como ocupando un espacio en el mundo, pero que nunca se les da una prioridad en la historia. Ahora vamos a una categoría un poco diferente, ya que en sí no son ni protagonista, antagonista, extra o secundario, sino que son como cosas que tienen los personajes para ser identificados. Por ejemplo, el arquetípico, que es un personaje simple, que no le tienes que dar mucha introducción para que se pueda entender, pero que sirve para que esté en coherencia con la historia. Luego tenemos el estereotipo, que básicamente son los personajes que a veces son muy exagerados en alguna clase. Por ejemplo, el tipo que es inteligente en la historia, pues usa lentes, no tiene amigos, ese tipo de cosas. Luego tenemos los que son animales, que ahí, como digo, puede ser protagonista, antagonista, secundario o extra, pero es como interesante el introducir a un animal. Y luego está la otra categoría, que son los objetos, que sería una historia así como Pinocho, que pues es un objeto, es madera, pero igual de todos modos está vivo y habla, o en La Bella Durmiente, que hablan las velas, las tazas, la tetera, ese tipo de cosas. En sí, no es como una categoría como tal, son como elementos que pueden tener los personajes, pero también se puede considerar como tipos y sobre todo tienen características. Y bueno, eso sería todo. Ahora ya conocemos más tipos de personajes. Soy Joal García y nos vemos en la próxima. Viva Kirito. Bye.